Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Para que un país pase de un estado de postración y de pobreza a un estado de opulencia, Adam Smith decía que hace falta pocas cosas: paz, impuestos bajos y una razonable administración de justicia. Esto se decía en 1776, el mundo era otro, las situaciones eran otras, pero la Argentina está en una situación muy compleja desde mi punto de vista, por haber llegado a un punto de inviabilidad. La Argentina es, como en algún momento lo definimos, un tren que fue pasando estaciones y hoy llegamos a una situación de crisis económica, social y productiva nunca vista, toda vez que partimos de niveles de deterioro mucho más altos. Siempre hubo crisis económica, siempre hubo inflación, han habido muchos episodios de mega devaluaciones, es verdad, pero ninguno en la historia argentina con una tasa de pobreza que ronda el 50%, con problemas muy serios en la educación, lo cual hipoteca y posterga el capital humano de las personas que tienen que buscar sus soluciones en tiempos muy breves, y con deterioros en todas las cuentas fiscales, con deterioros en la base productiva y con un desánimo bastante generalizado. El diagnóstico es muy desalentador, ya lo conocemos, no hace falta describirlo. ¿Cómo llegamos? También lo hemos visto. Ahora la pregunta es ¿cómo salimos? Adam Smith hubiera dicho: impuestos bajos, paz y una razonable administración de justicia. Vamos a traducir eso al término moderno. Hay dos reformas que Argentina debería hacer. La primera reforma, y son las dos a la vez, y obviamente hay otras que no voy a soslayar porque exceden un curso de economía, que son cuestiones ligadas al Estado de Derecho y al funcionamiento de las instituciones, pero hay una reforma que es microeconómica y una reforma que es macroeconómica. Y voy a invertir el orden de los factores. Voy a empezar por la reforma microeconómica, porque normalmente ustedes van a escuchar economistas que dicen primero resolvamos la macro del país y después vamos a la micro. Yo creo que la situación de inviabilidad a la que llegamos nos obliga a pensar al revés. En primer lugar, si tenemos el diagnóstico que la Argentina, así como está, es inviable, y entiéndase por inviable lo que dice el diccionario de la palabra inviable, no es una ofensa, es que no podés lograr tus objetivos. Y si el objetivo nuestro es reducir la pobreza a niveles muy cercanos a cero, porque a la Argentina le da como para producir, no tener pobres. Si el objetivo es crecer sostenidamente, si el objetivo es ser un país relativamente normal, pacificado, con oportunidades, así como estamos, la respuesta es inviable. No hay ninguna posibilidad. Si el diagnóstico es de inviabilidad, entonces la solución tiene 4 características. La solución es necesariamente disruptiva. Disruptivo significa romper con lo anterior. No es violento, no es inimaginable, es un esquema totalmente distinto. Y ahora vamos a ver por qué. La solución es integral, no puede quedar gente afuera. Una lección de la década del 90 es que generó excluidos, no puede generar excluidos. Tiene que ser consistente. También una lección de la década del 90 es que las políticas tienen que ser consistentes entre sí. Es como un armado, es como un edificio. No puede haber una columna más débil que las otras porque si no se cae todo el edificio. Y tiene que ser absolutamente seria. Argentina es una situación que es un paciente que está en un quirófano y los médicos no pueden ni disfrazarse, ni hacer chistes, ni distraerse. No hay margen para la distracción. Dicho esto, vuelvo al amigo Adam Smith, porque en algún momento dice que hay un esfuerzo constante, uniforme y jamás interrumpido de todo individuo por mejorar su suerte. Y que eso es una fuerza tan grande que compensa la locura de los gobiernos, las locuras propias, los errores propios de cada persona, y conduce el progreso natural hacia una condición mejor. Es decir, naturalmente nos lleva. Es decir, hay un motor, hay un músculo que implica un esfuerzo constante, uniforme y jamás ininterrumpido. Y es la vocación de cada persona de pasar de un relativo malestar a un relativo bienestar, de alimentar a su familia, de progresar. Entonces tenemos que aprovechar ese músculo.
vamos a darle números. Ese músculo es el entramado productivo de la Argentina. Son 600.000 empresas, son 400.000 monotributistas, son comerciantes que están en la formalidad y en la informalidad, pero que apelan a buscar soluciones para terceras personas para poder sobrevivir ellos. Es decir, apelan a la producción de bienes y servicios para terceras personas. Como dijimos antes, necesitan precios, necesitan claridad, necesitan reglas claras. Hoy necesitamos algo más. Hoy necesitamos una reforma que pueda restablecer la fuerza de ese músculo, porque ese músculo está languideciendo, ese músculo está decreciendo. Hay datos de Argentina que son únicos en el mundo. Argentina es el único país que no está generando empleo formal privado desde hace 11 años. Es el único país que está destruyendo empresas año tras año. Todos los años en todo el mundo se crean y se destruyen empresas, porque el proceso es dinámico. En Argentina la destrucción de empresas es neta. Es el único país donde no conviene contratar trabajadores. Lo lógico sería que conviene contratar trabajadores. Conviene para aumentar la producción, para dar oportunidades, pero también conviene para el sistema bancario. Conviene que los bancos sepan que estás creciendo y si están creciendo te prestan más. En Argentina toda esa lógica está dislocada. ¿Cómo hacemos para restablecer el músculo productivo privado? Hay 4 reformas microeconómicas que hay que hacer a la vez. Se pueden hacer desde decisiones políticas fuertes, con o sin pactos sociales que las sustenten. Si es con pactos sociales, mejor. Si es con acuerdo de todas las fuerzas, obviamente mucho mejor. Pero estas reformas tienen una característica muy importante. Como van a dar productividad y resultados de corto plazo, de muy corto plazo, y ahora vamos a demostrar por qué, la misma productividad de la reforma va a darle sustento político a la reforma. Por eso no hace falta sustento político previo. Esto es una condición muy interesante y muy importante. Y esto se produce por la circunstancia particular de la Argentina. La Argentina puede duplicar su oferta agropecuaria en 4, 5 o 10 años. Es muy poco tiempo para semejante esfuerzo. Y lo puede hacer si tiene las reglas claras. Y cuando digo su producción agropecuaria, estoy diciendo también su producción de economía y conocimiento, y su producción textil, y su producción de bienes y servicios básicos. Vamos a las reformas. La reforma tiene 4 capítulos. La reforma microeconómica estoy hablando. El primer capítulo es la reforma impositiva. Ni me gusta nombrar reforma impositiva porque hay que cambiar el sistema impositivo. Cambiarlo del vamos. Cambiarlo en días. Un día la gente se tiene que encontrar con que el sistema impositivo es distinto. Hoy Argentina tiene 170 impuestos. Tenemos más impuestos que años de la Constitución. Tiene 100 mecanismos de recaudación con enormes cuestionamientos desde su ética, su base judicial, si es justo o no es justo, y su efectividad. Y además son absolutamente vejatorios. Hablo del sistema de percepciones, retenciones, pagos a cuenta, todos forzados que generan una ruptura en la ecuación económica, en la ecuación fiscal entre el contribuyente y el Estado. Esos 170 impuestos hay que simplificarlos y bajarlos. La realidad es que 11 impuestos recaudan el 90% de la recaudación. Entonces, hay que ir a un sistema más simple, yo diría incluso menos de 7, 8 impuestos, que abarque, que contenga el objetivo de equidad y el objetivo de recaudación, y que sean a la vez eficientes y neutrales. Eso está inventado, eso existe. Es un impuesto sobre el valor agregado, un impuesto a las ganancias racional, un impuesto al comercio exterior en niveles bajísimos, no más del 4 o 5%, como tienen todos los países del mundo, iguales para todas las posiciones, un impuesto sobre el trabajo que no puede superar el 15% y que tiene que incluir ahí la prestación de seguridad social. Ahora vamos a ir en detalle. Obviamente hay un mecanismo de puente del sistema actual al sistema nuevo. El sistema actual tiene una tasa de evasión que supera el 45%, el sistema nuevo no puede tener una evasión que supere el 10%. La evasión debe ser marginal, de la gente que directamente no quiere meterse en el sistema y no quiere pagar. Pero las personas que quieren contribuir y quieren pagar y no pueden hacerlo, tienen que poder hacerlo por la simplicidad del impuesto. El nuevo sistema impositivo tiene que cumplir con los principios básicos de economicidad, neutralidad y facilidad en el pago. No tiene que ser vejatorio y obviamente tiene que ser confiscatorio. ¿Por qué digo que este sistema es posible? Porque menos impuestos en la Argentina recaudan más. Hemos visto la curva de Laffer, hemos visto lo que significa
cuando un país se sobrepasa en su tasa de impuestos. Recauda menos porque genera menos nivel de actividad, menos nivel de ahorro, menos nivel de inversión. Un sistema impositivo racional invitaría rápidamente a la inversión de capitales que hoy están en negro, que pasan automáticamente a estar en blanco, pero básicamente al capital que no está, al capital que se fue o al capital que está afuera. Y a la nueva renta de las personas que van generando ganancias y la van a volver a invertir, porque el sistema impositivo no va a ser confiscatorio. Eso, número uno. Segunda cuestión, el sistema impositivo tiene que ser simple, fácil, rápido y automático. La tecnología permite hacerlo. Hoy, al amparo de la vieja tecnología, los sistemas de recaudación son tediosos, complejos, muy costosos y a veces pagamos más en pagar los impuestos que en los impuestos que estamos pagando. Esto se llama Adam Smith principio de economicidad. El contribuyente sufre mucho más de lo que se beneficia del Estado. El segundo punto es la cuestión regulatoria. Hay que cambiar el paradigma regulatorio. La regulación actual presupone que las personas le tienen que pedir permiso al Estado. Alberti decía, quien pide licencia niega su libertad. La estamos negando nosotros al pensar que no tenemos el derecho a trabajar, a producir, a ejercer cualquier industria lícita. Es previa a la existencia del Estado. La Constitución, recordemos, nos reconoce libertades, no nos da libertades. Ningún político, ningún gobierno nos dio ninguna libertad. La teníamos antes que ellos nazcan, antes que se formen los países, antes que se formen los estados. Está en la esencia del ser humano. Por lo tanto, la regulación no tiene que ser de permiso previo. Ningún intendente, ningún concejal, ningún estado provincial, nacional, tiene que dar permiso a una actividad. Tiene que regular que la actividad se cumpla en condiciones de higiene, de seguridad, de medio ambiente, de los principios que el Estado estará cuidando. Para ello, toda actividad debe comenzar, todo negocio debe comenzar su actividad y es el Estado quien después verifica si cumplió un vademecum simple de normas sanitarias, de normas de higiene, de normas ambientales. Pero no demostrar que esas normas están cumplidas a través de presentaciones previas, permisos previos que tardan muchísimo tiempo. Un caso de ejemplo en esto, porque hay muchísima experiencia internacional, es Estonia. Estonia es un país muy chiquito, una república báltica, como algunos historiadores dicen, enferma de geografía, porque está en el paso entre Rusia y Alemania, y siempre que hay una guerra entre Rusia y Alemania, los ejércitos pasan por Estonia, Letonia, Lituania, también Polonia. Y en el año 91 hizo una reforma económica que, entre otras cosas, es mucho más compleja, pero entre otras cosas, generó una simplificación administrativa. En Estonia, todos los trámites son por internet y una empresa se puede abrir en 20 minutos desde un teléfono celular. Es más, aún no siendo ciudadano estonio. Cualquier persona que me está escuchando termina esta locución, conecta y se puede poner una empresa legal, formal en Estonia, abrir una cuenta bancaria y empezar a trabajar dentro de exactamente 25 minutos. Esto es posible, la tecnología lo inventa y tenemos que hacerlo en Argentina de esta manera. Hoy, para abrir un comercio en Argentina, un chico de 18 años que quiere dedicarse a trabajar y no a pedir ni a robar, este chico tiene que contratar 14 matriculados, 14 profesionales matriculados. Tiene que ejercer cerca de una veintena de permisos previos, presentar planos, presentar autorizaciones, presentar fotocopias de contratos, etcétera, para empezar a trabajar. En el mejor de los casos, esto es una invitación a la informalidad. En el peor de los casos, es una invitación a no trabajar. Entonces, la regulación tiene mucho que ver en el fracaso y en la crisis argentina. La desregulación de plano, por concepto, por cambio de paradigma, es algo que se puede hacer automáticamente, con muchísima rapidez, desde incluso el Poder Ejecutivo, apelando a los principios, el respeto restricto a los principios de la Constitución. La tercera reforma es una reforma laboral, no salarial. Cada vez que hablamos de reforma laboral, muchos temen que sea una reforma de salario. Lamentablemente, el salario fue la variable de ajuste de las regulaciones. Hay que sacarle regulaciones al mercado laboral. La mejor protección al mercado laboral es la oportunidad. No es ni la ley, no es ni los ríos de tinta de los tribunales, ni los abogados. La mejor defensa del trabajo es que haya muchas oportunidades de trabajo. Para eso hay que generar demanda de empleo.
para generar demanda de empleo, como hemos visto cuando vimos retribución a los factores de producción, hay que bajar la carga impositiva del trabajo y aumentar el valor de la productividad marginal. Esto significa agregarle máquinas al servicio del trabajador y bajar los impuestos. Concretamente, para los trabajos que hoy no existen, para las personas que están desocupadas, los chicos que están por cumplir 18 años, los que se van incorporando al mercado laboral, las personas que están en la informalidad, el impuesto máximo sobre el trabajo no debe superar el 15%. Si tenemos un impuesto del 15% y ahí adentro, obviamente, financiamos las obras sociales, un sistema de seguro de despido, cosa de poder eliminar la indemnización por despido, un sistema de riesgo de trabajo, y podemos financiar, si se quiere, parte de la actividad sindical y una contribución pequeña al sistema de jubilaciones, para trabajos que hoy no están remunerando. Esto no tiene costo fiscal alguno, y el trabajo incremental va a tener una enorme ventaja. El valor de la productividad va a ser casi igual al salario. No va a haber la diferencia actual del 75%, va a ser una diferencia del 15%. Con lo cual, en términos concretos, el bruto va a ser casi igual al neto. ¿Esto qué va a generar? Toda una revolución en materia salarial. Porque el salario privado va a ser superior al salario privado regulado, pero va a ser superior al salario público, del sector público, y muy superior al plan. Y esto va a generar el incentivo de pasarse del salario del sector público al sector privado y del plan al salario formal. Es un problema de incentivos. En la Argentina hay muchos planes y mucho empleo público, porque el empleo público gana igual o más que el sector privado, y el plan, la sumatoria de planes, ganan parecido al salario privado. Entonces hay que aumentar el salario privado. La forma de aumentar el salario privado es que haya más demanda de empleo, por eso digo menos impuestos, menos regulaciones para crear más empresas, y que el salario bruto sea igual al neto, menos impuestos sobre el trabajo. La cuarta medida es una medida de desendeudamiento o de reestructuración del endeudamiento de personas, empresas y trabajadores. Vamos a la base conceptual. La inviabilidad fiscal de la Argentina en los últimos años forzó a la gente a endeudarse mucho más allá de sus posibilidades y mucho más allá de sus deseos. El Estado debe establecer un sistema de garantías, no de subsidios, ni de subsidiar tasa, ni de regalar dinero. Garantías para que los plazos actuales de endeudamiento que las personas tienen con entidades financieras, con cooperativas, con bancos, pueda ser diferido en el tiempo. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque cuando hagamos la reforma 1, 2, 3, impuestos, regulaciones, regulación laboral, necesitamos que los músculos estén limpios. Necesitamos que los músculos estén dispuestos a trabajar. Si no, sería como largar la línea de largada de una carrera de una persona que tiene tibia y peroné quebrados. No puede correr. Entonces, necesitamos resolver ese problema en los huesos tibia y peroné. Argentina tiene 600.000 empresas. Debería tener 1.200.000. Debemos confiar más en la empresa que no está creada. Hoy vemos marchas en las principales avenidas de todas las ciudades pidiendo más planes, pidiendo más asignaciones. Las marchas deben ser frente a los organismos reguladores, porque 2 desocupados tienen que crear una empresa, no una demanda de plan. Y para crear una empresa tiene que haber posibilidades. La posibilidad va a venir cuando Argentina tenga menos impuestos y menos regulaciones. Y el mejor negocio va a ser crear un emprendimiento. Hoy la tecnología permite crear emprendimientos con poco. Ya no es más como antes, que para formar una empresa necesitábamos mucho capital, mucha preparación. Hoy para formar una empresa necesitas aplicaciones, incubadoras, y el capital, cuando el proyecto es bueno, el capital brota, aparece. Si hay algo que sobra en el mundo, son dólares. Entonces, esos dólares pueden venir a la Argentina y deben volver a la Argentina. La forma de que venga es que sea atractiva. Para que sea atractiva tenemos que cambiar esta matriz de inviabilidad, de impuestos, regulaciones y mercados laborales totalmente bloqueados. Una reforma de este tipo tiene una crítica. La primera crítica que aparece es la palabra utopía. Dice, no, eso es un sueño imposible de cumplir. 2 cuestiones. Primero, también era imposible de cumplir en 1853, cuando imaginaron una constitución sobre un desierto, sin capitales, sin población, e imaginaron un país grande y poderoso
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Eso se dijo en el preámbulo de la Constitución de 1853. Nadie quería habitar el suelo argentino. Entonces, aquella generación tuvo un sueño utópico. Pero utópico, en el fondo, es creer que con este sistema actual como estamos, vamos a sacar gente de la pobreza. Utópico es creer que 170 impuestos van a permitir la inversión. Utópico es creer que leyes laborales que impiden el empleo van a sacar a la gente de la pobreza. Entonces, dado que el sistema es inviable, la solución necesaria es disruptiva. Acostumbrémonos a escuchar palabras que habitualmente no escuchamos, como cambio total del sistema impositivo, nuevo mercado laboral, nuevo sistema regulatorio. Entonces, prefiero pensar en esas, comillas, utopías, a seguir creyendo en la quimera de que la Argentina sí algún día va a poder salir. La reforma macroeconómica es casi una consecuencia. Argentina debería apelar a competencia de moneda para eliminar el problema de la inflación, y una vez que el músculo privado empieza a trabajar, y empieza a trabajar pronto, empieza a trabajar rápido, la Argentina se puede recomponer de esta manera en el transcurso de 2 mundiales. No hace falta 35 años para ver cómo estamos. En 2 mundiales, Argentina, 8 años, Argentina con este esquema, no tengo ninguna duda que duplica la producción agropecuaria con todo lo que eso deriva. Y eso va a demandar más energía, y la energía va a venir porque va a ser rentable poner empresas energéticas en Argentina. Mucho más con energías alternativas, energías que son mucho más baratas, donde no hace falta ser un magnate petrolero para producir petróleo, sino que se puede poner paneles solares, eólicos, con muchísima menos inversión. Competencia de moneda para eliminar la inflación, prudencia y equilibrio fiscal para no generar mayor inflación. Apertura económica son medidas que se pueden establecer, que lo debería establecer la política. La forma que lo establezca la política es que haya una demanda social. La forma que haya una demanda social es que creamos que estas ideas son posibles. No tengo la menor duda que la Argentina es el país con más reacción a buenas medidas. Reacciona más rápido, por la base productiva, por la historia productiva, por la gente que tiene, por los recursos naturales que Dios nos dio y por la posibilidad que tenemos. Tenemos consumos postergados, sueños postergados. Creo que esto es un buen disparador para dejar de postergarlos y llevarlos para adelante. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.